Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Cristian. Hola, buen día. Bueno, vamos a arrancar la clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar, no creo que alcancemos a completar, pero vamos a empezar a desarrollar el último tema de nuestra asignatura, que tiene por título Ecuaciones diferenciales parciales, o también se denomina ecuaciones en derivadas parciales. Bien, este tipo de ecuaciones diferenciales, a diferencia de lo que vimos anteriormente, cuenta con dos o más variables independientes. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos en su momento una clasificación bastante breve, sencilla, de las ecuaciones diferenciales, y ahí comentábamos que dependiendo del número de variables independientes, no voy a poner acá porque se va a confundir. Dependiendo del número de variables independientes, podíamos tener las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que tenían una variable independiente, y ahora estas que estamos viendo, que son las ecuaciones diferenciales parciales, que tienen dos o más variables independientes. ¿Bien? Esa sería la clasificación con respecto al número de variables, dos o más. Bueno, el enfoque o la forma de encarar la resolución o el desarrollo de una ecuación en derivadas parciales es diferente de la ordinaria, ¿está? Desde el momento que tiene más de una variable independiente, entran en juego las derivadas parciales, que ustedes ya desarrollaron o que ya conocen al menos los principios básicos de cálculo 2. Y además también estas ecuaciones parciales comúnmente no tienen un método o una forma genérica de desarrollar. Por ejemplo, si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando nosotros trabajamos con las ordinarias, vimos que había una forma para encontrar la solución homogénea. Después habían algunos métodos para encontrar la solución general, o sea que más o menos con 3 o 4 métodos abarcábamos la mayoría de las ecuaciones ordinarias. Bueno, con respecto a las parciales, por lo general no hay esa facilidad, sino que lo que se hace es determinar el tipo de ecuación diferencial que es, el número de variables que tiene, ¿tá? El orden, por supuesto, y a partir de eso, con el agregado de las condiciones iniciales o de frontera, se comienza a plantear las soluciones y de acuerdo a esas condiciones de frontera se va viendo si una solución que encontramos sirve o no sirve, y si no sirve se va buscando otra, etcétera. ¿Está? Bueno, como para empezar, esta que yo escribí acá arriba es la ecuación general de una ecuación diferencial parcial de segundo orden, o sea que involucra derivadas primeras y derivadas segundas parciales. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en ecuaciones parciales de segundo orden. Brevemente les explico por qué. Porque nuestra idea no es desarrollar una teoría, digamos, que nos permita resolver en forma general ecuaciones parciales. No es el objetivo de la materia ni tampoco disponemos de tiempo, pero no es el objetivo, eso es lo más importante. Lo que nosotros vamos a hacer es ver las características así más macro, más generales, ahora vamos a resolver de manera bastante completa una ecuación que sirva como ejemplo, y después nos vamos a enfocar directamente en un par de modelos matemáticos con este tipo de ecuaciones. Y vamos a resolver puntualmente esos modelos matemáticos. O sea, vamos a dedicarnos a esas aplicaciones.
Y en esos modelos matemáticos hay ecuaciones de segundo orden. Por eso es que nos vamos a concentrar en las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Bueno, en esta ecuación, como ustedes pueden apreciar, las variables independientes son x e y, mientras que la variable dependiente sería la función u, que va a depender de x y de y. ¿Okay? Por otra parte, aquí aparecen letras, ¿sí? A, B, C, D, E, F hasta G. Esas letras están representando los coeficientes de esa ecuación diferencial. Dependiendo de esos coeficientes, nosotros podemos tener dos tipos de ecuaciones diferenciales parciales, lo mismo que las ordinarias. Ecuaciones diferenciales parciales lineales y ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Eso va a depender de los coeficientes. Nosotros vamos a trabajar con estas, con las lineales. Vamos a recordar brevemente de qué se trata una ecuación diferencial lineal, ya sea ordinaria o parcial. La definición de linealidad es la misma. Una ecuación diferencial lineal básicamente debe cumplir con dos condiciones, condición 1 y condición 2. La primera condición es que la variable dependiente, o sea, esta u, y todas las derivadas de la variable dependiente deben estar elevadas al grado 1. O sea, la variable dependiente u y todas las derivadas parciales que aparezcan deben tener como potencia 1. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que estos coeficientes a, b, c hasta f y también g, que representa el término independiente o el lado derecho de esa ecuación diferencial, todos esos coeficientes o son constantes numéricas, vale decir números reales, o son funciones que dependen exclusivamente de las variables independientes, ¿bien? O sea, A, B, C, D, E, F, etcétera, hasta G, dependen de las variables independientes o son constantes, una de dos, ¿bien? Si alguno de esos coeficientes llegase a depender de la variable dependiente, en este caso u, la ecuación no sería lineal. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden lineales, cuya ecuación general es la que está escrita aquí arriba, y es la que está escrita en azul. Por supuesto que esta es una ecuación diferencial completa, con todas las derivadas. Fíjense, me faltó la derivada segunda en la x. Que los tres primeros términos hacen referencia a las derivadas parciales de segundo orden, los términos que tienen d y e a las de primer orden, el término que tiene f está directamente representando, o es el coeficiente f por la variable dependiente u, y el lado derecho, bueno, es el término independiente que puede ser constante o puede ser función. Si ese término derecho es 0, al igual que en las ordinarias, estaríamos frente a una ecuación diferencial parcial homogénea. ¿Bien? Bueno, esta entonces es nuestra expresión general. Por supuesto que dependiendo de la ecuación o del modelo matemático con el que estemos trabajando, uno o más de estos coeficientes puede llegar a ser 0. Y en ese caso se va a simplificar bastante la expresión. Bueno, con respecto a la forma de encarar o de comenzar a resolver una ecuación diferencial parcial, como les anticipaba, hay métodos, prácticamente muchos métodos, varios,
Hay ecuaciones diferenciales parciales, aún siendo de segundo orden, que son bastante complejas de ser resueltas. E incluso hay muchas ecuaciones de este tipo que no es posible resolverlas de manera analítica, ¿sí? Sino que, o sea, aplicando alguna fórmula o demás, sino que tendríamos que aplicar cálculo numérico. ¿Sí? Eso también escapa al objetivo de nuestra asignatura, así que nos vamos a concentrar entonces en aquellas ecuaciones en derivadas parciales que puedan ser resueltas analíticamente y en especial, vamos a dedicarnos a aquellas ecuaciones que se puedan resolver por separación de variables. O sea que el método que nosotros vamos a desarrollar puntualmente es el de separación de variables. ¿Por qué puntualmente ese método? Bueno, porque los modelos matemáticos que nos interesan son de variables separables. Por lo tanto, vamos a arrancar por ese lado. ¿En qué consiste la separación de variables? Bien, la historia es así. En una ecuación diferencial parcial como esa que tenemos ahí, si nuestra variable dependiente u, que tiene dos variables independientes, se puede expresar como el producto de dos funciones a la que vamos a llamar x mayúscula e y mayúscula. Si podemos expresar la función u como el producto de dos funciones, una que dependa solamente de la variable x y otra que dependa solamente de la variable y. A la que depende solo de x la llamamos con x mayúscula o x grande, y a la otra que depende solo de y con y mayúscula o y grande. ¿Sí? Entonces, letras mayúsculas para representar a las funciones, letras minúsculas para representar a las variables independientes. Sigo esta nomenclatura porque esta es la nomenclatura que está en el SIL. Entonces, para facilitarles también la lectura del material que ya se ha subido al aula virtual. Si es posible entonces, si es posible expresar la función solución de esa ecuación diferencial como ese producto que acabo de escribir, donde cada una de las funciones tenga solamente una variable independiente, entonces estaremos en presencia de una ecuación diferencial parcial con variables separables. ¿Sí? Así es. Bueno, el tema es que ya les anticipo que no todas las ecuaciones diferenciales se pueden expresar así. Ahora vamos a ver algún ejemplo de alguna que no se pueda, ¿tá? Pero a las que nosotros nos interesan sí se puede. Por eso vamos por este lado. Bien, desde el momento que nosotros expresamos a u como el producto de dos funciones, cada una con una sola variable independiente, para hacer las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial, esas derivadas ya no van a ser parciales, sino que van a ser totales, o sea, ordinarias, porque cada una de las funciones tiene una sola variable. Y eso es lo que facilita muchísimo el proceso de resolución. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, alguna pregunta o algo? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a arrancar con el primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a resolver es directamente este que estoy escribiendo. Una constante k por la derivada segunda de u con respecto a x dos veces menos la función u igual a la derivada parcial de u con respecto a la variable t. Y vamos a aclarar que la constante k es positiva. Ustedes van a ir viendo ahora por qué es importante saber el signo de la constante. No solamente saber que es constante, sino también el signo, porque dependiendo del signo va a cambiar
la solución. Bueno, muy bien. Ahora les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que ustedes comparen esta ecuación que vamos a hacer, que yo escribí acá como ejemplo, y que me vayan diciendo para esa ecuación cuáles son los valores de las constantes desde la A o de las expresiones desde la A hasta la G. A ver, ¿cuáles son los valores? A vale K. A vale K, muy bien. B vale 0. B vale 0. Ajá. C vale 0. Sí. D vale 0. E vale menos 1. E vale menos 1. E vale E menos 1. vale menos 1, muy bien. F. Menos 1. Menos 1 también. Y G. 0. 0. Perfecto. Primer pregunta que les hago. ¿Esa es una ecuación lineal o no? Sí, sí. Lineal, muy bien. ¿Es homogénea o no? También. Bien, es homogénea. ¿Tá? ¿Y cuáles son las variables dependiente e independiente? La dependiente es U y las independientes son I y T. X y T. ¿Okay? X y T. Muy bien. X y T. Generalmente, en las ecuaciones diferenciales, la variable T representa el tiempo. ¿Tá? Muy por lo general. Porque si es un modelo matemático que representa algún fenómeno, como ustedes ya saben, la variable tiempo se representa con esa T. Bueno, esto que estamos haciendo acá, así como una primera aproximación, es muy sencillo, pero es importante para poder detectar las características principales de esa ecuación diferencial. Bien, entonces esta es una ecuación diferencial lineal, porque fíjense que todos los coeficientes de la A, inclusive a la G, son todos constantes. ¿Tá? Hay varios de ellos que valen 0, lo cual simplifica muchísimo la ecuación, porque si ustedes comparan esta ecuación con la completa, se fijan que esta que vamos a resolver es muchísimo más sencilla que la original. Bueno, y es una ecuación homogénea. ¿Tá? No está escrita como homogénea, pero si pasamos la derivada parcial a la izquierda, eso queda perfectamente igualado a 0. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer, en principio vamos a probar si es factible trabajar esta ecuación diferencial por separación de variables. Lo vamos a probar. Entonces, vamos a escribir a la función u como una función x mayúscula que depende solamente de la variable independiente x y otra t mayúscula que depende solamente de la variable independiente tiempo. Bien, hecho eso, tenemos que armar las derivadas parciales que aparecen. Entonces yo voy a ir haciendo acá abajo. Ustedes me van a ir dictando. Pregunto, ¿cuál va a ser la expresión de la derivada parcial de u con respecto a x, a la variable independiente x? ¿Cuál es la derivada parcial de u con respecto a x? Teniendo en cuenta que u es x mayúscula por t mayúscula, por supuesto. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Teniendo en cuenta que la variable dependiente, o sea, la solución que estamos buscando de esa ecuación diferencial es x mayúscula, que depende de x, por t mayúscula, que depende del tiempo. La pregunta es, ¿a qué es igual la derivada parcial de primer orden de la función u con respecto a la variable independiente x? X prima. Es igual a la derivada de x con respecto a x
por t, Bien. por t de t. Sería la derivada de x grande con respecto a x chiquita por t de t. En este caso, la t es una constante. ¿Bien? O sea que va a ser, eso lo podemos escribir como x' o derivada primera ordinaria multiplicada, yo voy a poner así, por t mayúscula. Ya no voy a poner la x chiquita y la t chiquita. Muy bien. Esa es la derivada de primer orden. Ahora, ¿cuál es la derivada segunda de u con respecto a x dos veces? Esa va a ser más fácil ya. ¿Qué les parece? x2' por c. Claro, va a ser la derivada segunda de x grande con respecto a x chiquita dos veces por la función t de t, que en este momento es una constante. O sea, va a quedar la derivada ordinaria o de segundo orden de la función x multiplicada por t. Bien. Y la otra de que tenemos que armar es la derivada parcial de la solución u con respecto al tiempo. ¿A qué es igual esta derivada de primer orden? A ver. Derivada parcial de u con respecto a t. ¿Qué les parece? X por t. T grande prima por Ajá. x. Muy bien. X grande, que en este caso es una constante, por la derivada total u ordinaria de t mayúscula con respecto al tiempo. Y esto equivale a decir que es x mayúscula por t'. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que es lo que yo les comentaba hoy. Este método tiene la enorme ventaja de que permite trabajar con derivadas ordinarias, o sea, con diferenciales totales en lugar de diferenciales parciales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estas derivadas que estuvimos encontrando, las vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Y vamos a ver si es posible separar las variables. Bueno, reemplazando nos va a quedar la constante k por la derivada segunda, que dijimos que es x segunda por t, menos la función u, que es x por t mayúscula, igual a x por t mayúscula prima. ¿Bien? Bueno, entonces ahora haciendo un pasajecito de término, nos va a quedar k por x segunda por t. Vamos a pasar el término xt al otro lado sumando, ya vamos a sacar x de factor común, que va a ser factor común de t' más t. Finalmente pasamos esta t dividiendo, la que está en el lado izquierdo, pasamos dividiendo y nos va a quedar kx segunda, ¿sí? Y ya voy a pasar la x dividiendo al lado izquierdo. Y cuando hagamos t' más t sobre t, nos va a quedar 1 más t' sobre t. ¿Bien? Entonces, en el lado izquierdo nos queda k por la derivada segunda de x sobre x, y en el lado derecho 1 más t' sobre t. Bueno, como esa k y ese 1 son constantes, efectivamente hemos podido separar las variables, porque todo lo que está del lado izquierdo tiene solamente x y todo lo que está del lado derecho tiene solamente t. Entonces, recién en este punto, nosotros podemos afirmar o podemos estar seguros que esa ecuación diferencial es de variables separables. ¿Ah? Antes de continuar, vamos a hacer acá un ejemplo. Después seguimos con eso. Pero supónganse que tuviéramos así. La derivada segunda de u con respecto a x dos veces menos la derivada segunda de u con respecto a y dos veces más la derivada segunda de u con respecto a x y con respecto a y. Y supongamos que todo eso
fuese igual a una constante 4. En este caso, la función u va a depender de x y de y. Y la podríamos intentar expresar como x mayúscula por y mayúscula. ¿Tá? X mayúscula depende solo de x y mayúscula depende solo de y. Entonces, en ese caso, estas derivadas parciales nos estarían quedando. La primera nos estaría quedando x segunda por y mayúscula menos la derivada del medio nos estaría quedando x' por y', y la última derivada, no, perdón, la del medio nos estaría quedando x por y segunda, ahora sí, más, y esta última nos estaría quedando x' por y'. Y todo eso tiene que ser igual a 4. En este caso, por ejemplo, en este caso, nosotros no vamos a poder separar variables, ¿tá? No va a haber manera de dejar todo lo que tiene x de un lado y todo lo que tiene y del otro. ¿Bien? Porque en todos los términos aparecen funciones con x y funciones con y. Además, observamos que no hay nada que podamos sacar de factor común como para tratar de arreglar. O sea que esta ecuación diferencial de segundo orden, esta última que escribimos acá, no es de variables separables. Y por ende, el método no aplica para esta función, perdón, para esta ecuación. ¿Ah? Entonces, lo primero que hay que hacer es probar. Bien, en nuestro caso, se pudo separar. ¿Tá? Logramos tener lo que está aquí abajo en el último renglón. K por x segunda sobre x igual 1 más t' sobre t. Ahora bien, para que esta igualdad se cumpla, obviamente que ambos términos tienen que ser idénticos. Y ahí tenemos que hacer un análisis de las variables. Así como está planteado eso, en el lado izquierdo solamente puede haber variable x. ¿Bien? Y en el lado derecho solamente puede haber variable t. De manera que la única posibilidad de que esto se cumpla es que ambos términos sean iguales a una constante. O sea, que no haya ninguna variable x y ninguna variable t en ninguno de los miembros. Pensemos al revés. ¿Qué pasaría si en el lado izquierdo hubiese x? Si para que se cumpliese la igualdad, en el lado derecho también tendría que haber x. Pero eso sería un absurdo, porque el lado derecho solamente tiene t. Y mirándolo al revés, si el lado derecho tiene t, el lado izquierdo debería tener t, lo cual también es un absurdo porque el lado derecho solo puede tener x. Eso significa entonces que no puede haber ni x en el lado izquierdo ni t en el lado derecho. Si no puede haber variables, toda esa expresión indefectiblemente tiene que ser igual a una constante. A esa constante se le da la nomenclatura o se la denomina con la letra griega lambda. Así también está en el signo. Díganme si quedó claro eso de que esos términos son iguales a una constante, por favor. ¿Podríamos explicarlo? Bien, vamos de vuelta. Tenemos que k por x segunda sobre x tiene que ser igual a 1 más t' sobre t. Según lo que estuvimos trabajando, la x y obviamente la x segunda solamente pueden tener variable x minúscula. Y la t, y por supuesto la t', solamente pueden tener variable independiente tiempo. ¿Bien? Ahora, para que se cumpla la igualdad que está escrita aquí abajo, ambos miembros tienen que ser absolutamente iguales. ¿Sí? O sea que la expresión que aparece de un lado del signo igual tiene que ser la mismísima que aparezca del otro lado. Entonces, según esto, en el lado izquierdo solamente puede haber x. ¿Ah? Voy a hacer en otro color acá. O sea que en este lado
solamente puede aparecer variable x chiquita. Y en este lado solamente podría aparecer variable t. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si en la x y en su derivada segunda que están en el lado izquierdo hay variable independiente x? Para que la igualdad se mantenga, significaría que en este segundo lado, del lado derecho, también tendría que haber x. Y eso es un absurdo, porque nosotros estamos planteando la separación de variables. Y lo que queda en el lado derecho, que es 1 más t' sobre t, solamente puede tener t, no puede tener x. ¿Bien? Eso estaría implicando que la función que está en el lado izquierdo, el paquetito que está en el lado izquierdo, no puede tener x. Y tampoco puede tener t, porque estamos diciendo que x grande depende solo de x. Si no puede tener x ni puede tener t, no puede tener variables. Y si no puede tener variables, tiene que ser igual a una constante. El mismo análisis si arrancamos de este lado. Supongamos que la expresión 1 más t' sobre t contenga variable independiente tiempo. Para que se mantuviese la igualdad, en el lado izquierdo, o sea, aquí, también tendría que haber variable tiempo. Y eso no puede ser, porque la x grande no depende del tiempo. La x grande depende solo de x. Por lo tanto, el lado derecho, 1 más t' sobre t, no puede tener t. Tampoco puede tener x, porque estamos diciendo que t y t' dependen del tiempo. Si no puede tener t ni puede tener x, no puede tener ninguna variable. Y si no puede tener ninguna variable, entonces es una constante. Con lo cual estaríamos llegando a la conclusión de que para que esa igualdad se cumpla, la única posibilidad es que ambas sean constantes, ¿está? Que ambas sean iguales e iguales entre sí a una constante, a la cual vamos a llamar lambda. Eso es lo que se hace en el método de separación de variables. Al separar las variables, quedan de un lado de la ecuación funciones con una variable y del otro lado funciones con una variable distinta. Para que esa igualdad se mantenga, ambas no tienen que tener variables, o sea, deben ser constantes. ¿Queda un poco mejor? Sí, se entendió bien. Bien. Gracias. Bueno, ahora ustedes van a ver que este truco de igualarle a una constante, bueno, que no es un truco, sino que proviene de ese proceso, ¿tá? En realidad, cuando nosotros busquemos las soluciones de la función x y de la función x segunda y de t y de t' y demás, por supuesto que van a aparecer las variables. Lo que pasa es que en el arreglo matemático que se hace de las derivadas, dividido la función y demás, termina dando una constante, ¿sí? O sea, esa expresión es constante. K por x segunda sobre x es constante. Ahora, x y x segunda no son constantes, sino que el arreglo algebraico de plantear ese cociente queda constante. Se simplifica y demás. Lo mismo 1 más t' sobre t. Esa expresión es constante, pero t y t' no son constantes, tienen variable tiempo, pero el arreglo algebraico, hecho así como está ahí, permite las simplificaciones necesarias para que eso quede igualado a una constante. Bueno, pero no les quiero tampoco embarullar tanto. Ahora vamos a continuar resolviendo el ejemplo. Bien, si nosotros admitimos entonces que esto sucede, a partir de acá, fíjense, yo voy a hacer con otro color. Si igualamos el primer término que tiene la x con la constante lambda, nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando que k por x segunda debe ser igual a lambda por x. ¿Bien? Dicho en otras palabras, k por la derivada segunda de x menos lambda por la función x debería ser igual a 0. Si igualamos el segundo término con el lambda, con el tercero,
nos estaría quedando que T' sobre T es igual a lambda menos 1. O sea que T' va a ser igual a T por la constante lambda menos 1. En otras palabras, T' menos T por lambda menos 1 va a quedar igualado a 0. O sea que de esta identidad o de esta expresión sacamos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. K por X segunda menos lambda por X es igual a 0. Y la otra, T' menos T por lambda menos 1 también es igual a 0. Estas que quedan son ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera es una de segundo orden y la segunda, en T, es de primer orden. O sea que ahora nosotros debemos resolver, digamos, ese sistema, porque es un sistema, tiene dos variables, es un sistema de 2 por 2, ¿tá? Donde las soluciones que estamos buscando son precisamente la función X mayúscula y T mayúscula. Cuando nosotros hayamos encontrado esas funciones, planteamos directamente el producto de esas funciones y ese va a ser el resultado U, o sea, la solución de la ecuación diferencial que estamos buscando. Voy a recuadrar la ecuación diferencial que es esta. Muy bien. Ven entonces que transformamos, mediante separación de variables, transformamos la ecuación parcial en un par de ecuaciones ordinarias. Y la ventaja es que nosotros ya sabemos resolver ecuaciones ordinarias, porque ya lo vimos. Es más, miren un poquito estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias que yo escribí acá a la izquierda en color naranja. Y díganme, ¿cómo? ¿Son homogéneas? Son homogéneas, exactamente. ¿Y se acuerdan cómo se resolvían las ecuaciones ordinarias homogéneas? ¿Planteando el polinomio característico? Bien, bien. Y en base a eso, ¿se acuerdan qué tipo de soluciones había? Cuando las soluciones, supónganse, eran dos soluciones de números reales diferentes, quedaba una constante C1 por E elevado a una de las constantes por X, supongamos, más C2 por E a la otra constante por X. Si había una sola solución M, o sea, una raíz doble, quedaba C1 por E a la MX, y para que fuese linealmente independiente, la otra quedaba C2 por X por E a la MX. Y finalmente, si nos daba un par de raíces complejas, alfa más menos beta por i, nos quedaba e a la alfa x, que multiplica a una constante C1 por el coseno de beta x más otra constante C2 por el seno de beta x. Bueno, eso nada más, así rapidito como para refrescar la memoria de cómo serían las soluciones de una IH, ¿tá? De una IH. Bueno, o sea que nosotros vamos a poder aplicar directamente ese tipo de soluciones a nuestra ecuación diferencial homogénea. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Vamos a suponer que nos concentramos en la primera, K por X segunda menos lambda por X igual 0. ¿Qué tenemos que plantear para resolver esa ecuación homogénea? ¿Por dónde arranca la historia acá? Tenemos que conocer los coeficientes que multiplican a la función y sus derivadas. Ok.
Bueno, este es un ejercicio, digamos, donde K es genérica, ¿sí? No sabemos cuánto vale, pero sabemos que es positiva. Sabemos que es positiva. Lo que no sabemos si es positiva o no es positiva es la constante lambda, ¿tá? Entonces, fíjense que acá dice, en la primera ecuación, K por X segunda menos lambda por X. Si esa lambda es positiva, la solución va a ir por un lado. Si es negativa, va a ir por el otro. Entonces, aquí, esto es, digamos, lo diferente de resolver estas ecuaciones ordinarias que surgen de trabajar con las parciales. Ahora viene algo que no se hace en las ordinarias, pero que hay que hacer acá. ¿Por qué hay que hacer acá? Porque se introdujo que esa igualdad es igual a una constante a la que llamamos de manera genérica lambda. Lo que hay que hacer acá es analizar 3 casos. ¿Tá? Esto es por ahí lo que vuelve un poco más largo el proceso. Los 3 casos son, ¿qué valores puede tomar lambda? Lambda puede ser igual a 0, puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. Son 3 casos diferentes y en base a cada una de esas situaciones, la respuesta o la solución de estas ecuaciones ordinarias que surgen de este sistema va a ser diferente. Y hay que analizar los 3 casos. ¿Tá? Y después, fíjense cómo va a ser el proceso. Hay que analizar los 3 casos. Acá, fíjense que nosotros acá no tenemos condiciones iniciales ni de frontera. Eso significa que las soluciones a las que vamos a llegar en este ejemplo son soluciones generales. Van a aparecer parámetros arbitrarios dando vuelta por esas soluciones. Y como no tenemos condiciones extras, no vamos a poder encontrar esos parámetros. Pero en los modelos físicos, ahí sí vamos a tener condiciones iniciales y de frontera. Entonces, en los modelos físicos lo que se hace es plantear las 3 posibilidades, igual a 0, mayor que 0 o menor a 0. Y luego a cada una de esas soluciones, que van a ser todas diferentes y linealmente independientes, por supuesto, a cada una de esas soluciones se le aplican las condiciones de frontera de ese problema. Y ahí se ve cuáles de las soluciones me sirven y cuáles no me sirven. ¿Sí? Así se va trabajando. Bueno, entonces en este caso es una ecuación diferencial nomás puramente matemática, digamos, para arrancar. Por lo tanto, y tampoco se le agregó condiciones de frontera. O sea, es una ecuación diferencial solita. Arrancamos con el primer caso. Vamos a escribir en otro color. Caso 1, el más fácil. Vamos a suponer que la constante lambda toma el valor 0. Y entonces eso lo vamos a tener que reemplazar en este sistema. Si la constante lambda toma el valor 0, nos va a quedar que K por la derivada segunda de X directamente es igual a 0 y nos va a quedar que T' menos T por menos 1, o sea, queda más T, también es igual a 0. Muy bien, y ahí arrancamos la resolución. De esta ecuación diferencial de segundo orden, el polinomio característico es K por M cuadrado. Para que eso sea igual a 0, significa que M es igual a 0. O sea, hay una raíz doble en 0. Por lo tanto, la solución va a ir por este lado. Raíz doble y valor de M 0. Entonces, directamente yo ya voy a escribir. Nos va a quedar que la función x de x va a ser igual a la constante C1 por e a la 0, que es 1, más la constante C2 por x por e a la 0, que es 1. O sea, la función x grande es una función lineal. Es la ecuación de una recta en la variable independiente x. Ya encontramos. Ahora vamos con la otra. T' más T. El polinomio característico va a ser M más 1 igual 0. Con lo cual resulta que M
vale menos 1. Por lo tanto, la función t que depende del tiempo va a ser C1, C2, a esta le vamos a poner C3, por e elevado a la m, que es menos 1, por t. Y ahí ya encontramos t de t. Una vez que encontramos la x y encontramos la t, grande por supuesto, estamos en condiciones de armar la función u que depende de x y que depende de t, simplemente resolviendo ese producto. O sea, nos va a quedar C1 más C2x, que es la x grande, multiplicada por C3 por e a la menos t, que es la t grande. Haciendo la distributiva nos va a quedar C1 por C3 por e a la menos t. Como C1 y C3 son todas constantes, le vamos a poner directamente a ese producto, a por e a la menos t, más, luego nos va a quedar C2 por x por C3 por e a la menos t. Al producto de C2 por C3 directamente le vamos a llamar b, le multiplicamos por x, le multiplicamos por e a la menos t y hemos encontrado la primer solución de nuestra ecuación en derivadas parciales. ¿Está? Hemos encontrado la primer solución de esta ecuación. Una posible solución es a por e a la menos t más b por x por e a la menos t. O sea, como era de esperar, la función solución u depende de x y también depende de t. ¿Ah? De x a través de un polinomio de grado 1 y de t a través de una exponencial negativa. Y estas son las funciones x grande que depende solo de x y t grande que depende solo de t. El producto de ellas nos da la primer solución, o sea, la primer posible función que dé respuesta o solución a nuestra ecuación diferencial. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay algo que quieren que volvamos a ver? Bueno, capaz no me está acordando, pero ¿por qué en T mayúscula quedó C3 por E a la menos T, elevado a la menos T? Bueno, porque el polinomio característico de esta ecuación diferencial, T' más T, es un polinomio de primer grado, ¿tá? Porque la ecuación es de primer orden. Entonces, el polinomio característico va a ser 1 por m más 1. Y eso igualado a 0, despejando m, me queda menos 1. Por lo tanto, tiene una sola raíz que vale menos 1. Y entonces, la función, la solución general de esa ecuación sería una constante, que aquí le llamé C3, por la exponencial elevada a la m por t. Como m vale menos 1, me queda la exponencial a la menos t. También se puede resolver por separación de variables, pero yo la resolví directamente así, utilizando esto que vimos, que en realidad es para esto de IH, ¿está? Que yo la hice para el de segundo orden, pero se cumple para primero, segundo, tercer, para cualquier orden se va a cumplir. Y entonces, como m es igual a menos 1 y hay un solo valor, estaríamos en este caso, m un solo valor y tiene una sola solución, porque la ecuación diferencial es de primer orden. Claro, ya entiendo. Sí, ya me acordé. Okay. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra consultita o algo? Si no, seguimos nomás. Bueno, ese sería el primer caso, cuando lambda es igual a 0. Sería este caso, el primero. ¿Ah? Primer caso. Ahora vamos a ver el segundo caso y después nos queda el tercer caso todavía. El segundo caso es cuando esa constante lambda es un número real mayor que 0. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner, porque nosotros para trabajar con la ecuación diferencial, o sea, con este sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos acá, no podemos poner lambda mayor que 0. Tenemos que asignarle un valor o una expresión.
Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que se hace es lo siguiente. Se asigna a lambda, en lugar de lambda, se pone que es igual a una constante alfa cuadrado, donde alfa es un número real cualquiera, siempre positivo. En realidad ni hace falta que sea positivo. Es un número real cualquiera, excepto el 0. ¿Bien? Entonces, si nosotros tomamos una constante alfa, cualquier número real menos el 0, cualquier número real y lo elevamos al cuadrado, estamos totalmente seguros que el resultado es positivo. Y entonces estamos seguros que lambda, si le asignamos la expresión alfa cuadrado, directamente lambda va a quedar positivo. Y entonces con eso volvemos a este sistema de ecuaciones diferenciales y miren cómo nos va a quedar ahora. Nos va a quedar k por x segunda menos cambio lambda por alfa cuadrado por la función x y la igualo a 0. En la segunda nos va a quedar t' menos t, entre paréntesis, por alfa cuadrado menos 1 y todo eso lo igualamos a 0. Y nuevamente nos ponemos a buscar el polinomio característico. Pregunto, ¿cuál va a ser el polinomio característico de la primera de esas ecuaciones? ¿Cuál va a ser el polinomio característico? KM cuadrado menos, Km cuadrado, bien. menos Pues, alfa al cuadrado m igual a 0. ¿va M ahí? Solo alfa cuadrado. Claro. M iría si fuera X', ¿está? Pero no hay término X', así que es solamente alfa cuadrado, igual a 0. Bueno, muy bien. O sea que despejando nos va a quedar que M cuadrado es igual a alfa cuadrado sobre la constante K, que sabemos que es positiva porque me lo dijo el ejercicio de entrada. Y entonces nos queda que M es igual a más menos alfa sobre la raíz cuadrada de esa constante K. Y ahí tenemos dos soluciones reales distintas. Dos soluciones reales distintas. La primera alfa sobre raíz de K y la segunda alfa negativa sobre raíz de K. Entonces ya estamos en condiciones de armar la función x grande. X grande, que depende de x chica, va a ser C1 por E a la alfa sobre raíz de K multiplicada por X más otra constante C2 por E a la menos alfa sobre raíz de K también multiplicada por X. Fíjense que en este caso, si la constante K fuese negativa, no sería posible tomar alfa cuadrado igual lambda. O sea, esta opción, digamos, de lambda igual alfa cuadrado, no sería posible, porque si esta K fuese negativa, esta raíz cuadrada no sería factible. Y entonces, esta segunda opción tampoco sería aplicable. Por eso es importante la aclaración que tenemos acá. K es mayor que 0. Muy bien. La cuestión entonces es que ya tenemos la solución de X. Fíjense que X en este caso es una combinación lineal de dos exponenciales. Les hago una pregunta. ¿Esas dos exponenciales que conforman la función X grande son o no son linealmente independientes? Son ¿Qué les parece? linealmente Sí, independientes. son, sí. ¿Cómo lo pueden justificar ustedes? ¿Cuál sería la justificación de que ustedes dicen que son independientes? Porque sus coeficientes son diferentes. Los coeficientes de los dos términos.
Los coeficientes son diferentes. ¿Tá? O sea, si bien alfa y la raíz de k son iguales, pero al cambiar el signo, eso automáticamente ya vuelve independiente la solución. Muy bien. Ahora vamos a buscar el polinomio característico de la segunda ecuación, que va a ser un polinomio de primer grado, porque es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces va a ser m menos, yo voy a colocar entre paréntesis, alfa cuadrado menos 1, y si todo eso lo igualamos a 0, surge que m es igual a alfa cuadrado menos 1. Por lo tanto, la función t, que depende del tiempo, va a ser una constante que vamos a llamar C3, no le pongan el mismo nombre que le pusieron a las anteriores, ¿tá? A la de X. C3 por E elevada a la constante, que es alfa cuadrado menos 1, multiplicada por el tiempo. Y ahora, como ya tenemos las dos funciones x y t, podemos directamente armar la solución. Entonces yo voy a poner acá que u de xt, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo así para no ser tan largo. Fíjense que u de xt sería toda la función x que está en azul por toda la función t que está en naranja. Si hacemos la distributiva, nos va a quedar C1 por C3, a esa constante le vamos a llamar A, por E a la alfa sobre raíz de K por X, por E a la alfa cuadrado menos 1 por T, más, siguiendo con la distributiva, C2 por C3, que le vamos a llamar B, por E a la menos alfa sobre raíz de K por X, por E elevada a la alfa cuadrado menos 1 multiplicada por T. Y acá tenemos la otra posible solución de nuestra ecuación diferencial, que observen ustedes es diferente y por supuesto linealmente independiente de la anterior que encontramos, que está acá arriba en color naranja. ¿Tá? Esta última que encontramos es el producto de exponenciales, ¿sí? Una de las exponenciales en variable x, la otra exponencial en variable t. ¿Ah? Es importante ir viendo que las soluciones son diferentes, para cada posibilidad de lambda son diferentes y linealmente independientes. Bueno, y estaría faltando la tercera posibilidad, y es que esa constante lambda fuese menor que 0. Para eso vamos a suponer directamente que lambda es igual a menos alfa al cuadrado. Como alfa al cuadrado siempre es positivo, porque como charlamos hoy es un número real diferente de 0, entonces menos alfa cuadrado es siempre negativo, con lo cual ya tenemos una expresión para poder reemplazar el lambda. Entonces venimos de vuelta acá a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿tá? Y nos va a quedar k por x segunda menos lambda, pero con el menos va a quedar más, o sea, alfa cuadrado por x igual a 0. Y la otra nos va a quedar t' menos t por lambda, que es menos alfa cuadrado menos 1. Todo eso igual a 0. Saco el signo menos afuera y me queda todo positivo. Y ahí entonces, vamos a hacer en otro color, arrancamos con esta armando el polinomio característico que va a ser k por m cuadrado más alfa cuadrado, ¿ok? Igual 0. Entonces, despejando m cuadrado, me va a quedar menos alfa cuadrado sobre k. ¿Bien? Entonces, aplicando raíz, me va a quedar que m, ¿sí?, es igual a más menos alfa sobre raíz de k. ¿Y qué me falta todavía ahí, chicos? Y el número imaginario y... Claro,
falta el número imaginario, por supuesto, porque esta alfa cuadrado con el signo negativo, yo sé que es negativa, entonces ahí va a aparecer una raíz imaginaria. Bueno, o sea que ahí entonces estaríamos en este caso, ¿tá? Donde recuerdan que mediante la identidad de Euler y demás, estaríamos pudiendo armar la ecuación, la solución homogénea, que en este caso sería x de x. Como en este caso la parte real de ese número complejo es nulo, esta primera exponencial que iría acá adelante es a la alfa x. En realidad esta alfa no es la misma que esta, sino que esta alfa es la parte real, que para nosotros ahora es 0. Entonces queda e a la 0, que es 1. No la ponemos. Quedaría 1 por C1 por el coseno de alfa sobre raíz de k más C2 por el seno de alfa sobre raíz de k. ¿Ok? Bueno, y ahora hay que ir a la faltó otra. multiplicar por i, ¿o no? Al seno. Por x me faltó, gracias. Las dos. Voy a hacer de vuelta porque me quedó muy chiquita. Sí, sí. El coseno también me faltó. Bueno, entonces va a ser coseno de alfa sobre raíz de k multiplicada por la variable x más C2 por el seno con el mismo argumento alfa raíz de k por x. O sea que estas también... No, yo me refería a que les faltó multiplicar por i, por la por el número imaginario i al seno. No. Mediante la identidad de Euler, nosotros demostramos en su momento que queda C1 coseno beta más C2 seno beta x. La unidad imaginaria ya no va más. Cierto, tiene razón, disculpa. ¿Sí? Eso hicimos, eso tiene todo un desarrollo, no lo voy a hacer porque es bastante larguito, pero pues fíjense, y lo hicimos. Bueno, esa entonces sería la función x. Ahora vamos con la otra. El polinomio característico de este sería m más, y voy a poner en paréntesis aunque no haga falta, alfa cuadrado más 1 igual a 0, con lo cual estaríamos diciendo que m es igual a menos la constante alfa cuadrado más 1. Con lo cual entonces la función t grande directamente quedaría igual a la constante C3 por e a la m, que es menos alfa cuadrado más 1 multiplicado por el tiempo. Y una vez que tenemos x grande y t grande, hacemos el mismo proceso que hoy, multiplicamos ambas y nos va a terminar quedando una constante a por el coseno de alfa x sobre la raíz cuadrada de k por e a la menos alfa cuadrado más 1 por el tiempo, más otra constante b, que sería el producto de C2 por C3, ahora por el seno de alfa sobre raíz de k por x por la misma exponencial, que es e a la menos alfa cuadrado más 1 por t. Y ahí habremos encontrado la última de las soluciones posibles. ¿Estamos? Bien. Y ahora fíjense, acá tenemos los tres casos. Esto es lo que se hace diferente de las ordinarias. ¿Está? Repito. Nosotros, haciendo que se separen las variables, hicimos todo el desarrollo y llegamos finalmente a esto. Lo voy a recuadrar, chicos, porque es como importante, ¿no? Llegamos a esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un sistemita de ecuaciones diferenciales ordinarias que involucran a la x grande y a la t grande. ¿Bien? Si bien son ordinarias, el proceso para resolver es levemente al menos diferente de lo que veníamos viendo en las ordinarias. ¿Por qué? Porque va a depender del signo de la constante lambda y de si esa constante es igual o diferente de 0.
Como esa constante lambda nosotros no la conocemos, porque lambda sería igual a esta expresión que está aquí arriba. Lambda es igual a esto. Nosotros para hallar lambda necesitaríamos conocer x y t, y justamente x y t son nuestras incógnitas. Por lo tanto, no hay manera de que podamos saber en esa instancia a cuánto vale lambda. Pero sí sabemos que es un número real constante. Y entonces ahí abrimos el abanico y le damos todas las opciones posibles. La primera es lambda igual 0. ¿Bien? La segunda, que sea un número positivo, que lo llamamos alfa cuadrado. Y la tercera es que sea un número negativo, o sea, menos alfa cuadrado. Y con esas tres barremos con todas las posibilidades. En alguna de esas tres tiene que caer. De cada una de esas tres, nosotros sacamos una solución. La primera es a a la menos t más bx por a la menos t. La segunda es la del medio, que está aquí en color lila, que son el producto de dos exponenciales. Y la última es la que está bien en el renglón de abajo en naranja, que es un producto combinado de funciones trigonométricas con exponenciales. Por supuesto que son todas diferentes y son todas linealmente independientes. Ahora bien, ustedes recuerdan que cuando nosotros estudiamos ecuaciones diferenciales, vimos que las ecuaciones diferenciales ordinarias y también las parciales cumplen con el principio de superposición de las soluciones. Eso significa que si encontramos dos o más soluciones de una ecuación diferencial, la combinación lineal de esas soluciones también es solución. Entonces, y en definitiva, la solución general de esta ecuación diferencial, de la cual nosotros partimos, o en general de cualquier ecuación diferencial parcial, u de xt, en este caso, va a ser la sumatoria de unas constantes, llamémosle c sub i, por las distintas soluciones u sub i, que va a depender de x y de t, desde i igual 1 hasta n. ¿Tá? Esta sería la solución general de una ecuación en derivadas parciales con variable x y t. Aplicada a nuestro caso, u sub i serían las tres soluciones que encontramos. Esta primera sería u sub 1, esta segunda sería u sub 2 y esta última sería u sub 3. Y c sub i serían constantes cualquiera. ¿Ah? Y entonces lo que nos estamos diciendo con esto es que si nosotros armamos la combinación lineal de esta primera solución 1 más esta segunda solución 2 más esta última solución 3, esa nueva función, que va a quedar bastante larga como se pueden ir imaginando, también va a ser solución. Y esa va a ser la solución general, que en este caso va a quedar en función, digamos, de los parámetros arbitrarios A, B, C, o C1, C2, C3, como quiera llamar. Porque al no tener condiciones iniciales o de frontera, no tenemos manera de encontrarla. ¿Bien? Entonces, al igual que en las ecuaciones ordinarias, las ecuaciones parciales en realidad tienen como solución una familia de funciones, ¿sí? Que en realidad son infinitas soluciones. Para poder encontrar una solución, que sería la solución particular, precisamos de condiciones extras. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Algo que...? Por ejemplo, en este caso, para una ecuación parcial de segundo orden, ¿cuántas condiciones de frontera se necesitarían? Depende, porque si hablamos de condiciones de frontera, ya estamos hablando de un problema de valores iniciales. No hay un número estándar que sirva para todos. Por ejemplo, no es como en una ordinaria.
En las ordinarias siempre, si es de segundo orden, se necesita 2, si es de cuarto orden, se necesita 4, etc. Acá no. Acá depende, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, en la de segundo orden. Porque, por lo general, 3 como mínimo. Porque ahora van a ver con los ejemplos. Depende del problema del que se trate. ¿Ah? No hay un número que sirva, o sea, no hay una respuesta única a esa pregunta tuya. Depende del problema y del contexto físico en el que estemos trabajando. Pero en general, por lo menos 3. Listo, gracias. ¿Vale? Bueno, esto sería entonces, esta primera que hicimos es una ecuación diferencial, parcial, lineal, de segundo orden, homogénea, de las más sencillitas que puede haber. Por eso justamente la elegí como primer ejemplo. Después seguramente en la práctica de la semana que viene, ustedes van a desarrollar con los profes de la práctica alguna otra ecuación que por ahí tendrá y ahí van a poder comparar y van a ver que siempre hay algo distinto. ¿Tá? Por ejemplo, en esta aparece una sola constante de entrada que es K y ya me aclaran que es mayor que 0. Pueden aparecer más constantes, puede aparecer K y en el otro lado puede aparecer K al cuadrado. ¿Tá? ¿Sí? Ahí en el chat preguntan, no, hoy no hay práctica, chicos. Hoy no hay práctica. Práctica hay la semana que viene y es la última práctica. Bueno, muy bien. Entonces ahora, con este primer panorama así general, vamos a poder empezar a encarar algunas de los modelos matemáticos. Como les comentaba al principio de la clase, nosotros vamos a trabajar con 3 modelos matemáticos de segundo orden. Obviamente son los 3 que nos interesan. En realidad yo les voy a escribir los 3, pero vamos a abordar con cierto grado de detalle, tampoco es que lo vamos a hacer muy detallado, sino cierto grado de detalle, 2 de ellas. La tercera no la vamos a dar, pero les voy a nombrar. Hay 3 modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales, parciales, lineales, de segundo orden, que son los más conocidos, los más desarrollados, los más aplicados, etc. ¿Tá? Son modelos matemáticos que suelen aparecer con frecuencia en la matemática aplicada o en la física matemática, como se suele llamar también a la matemática aplicada. El primero de ellos se llama ecuación del calor unidimensional. Escribo la ecuación y les comento muy rápido de qué se trata. Esa ecuación establece que una constante K por la derivada segunda de U con respecto a X 2 veces es igual a la derivada parcial de U con respecto al tiempo. Y esa constante K es mayor que 0. Bien. Esa es la conocida como ecuación del calor, unidimensional, en una dimensión. ¿De qué se trata esa ecuación? Bueno, a ver, voy a compartir un PDF que tengo por ahí que es más fácil para ver el dibujito. Ingeniera, que sean unidimensional quiere decir que se transfiere calor en una dimensión espacial al mal tiempo. En una dimensión espacial, exactamente. No sé por qué, pero no me dejó abrir una sola hoja. Bueno, así que no importa. La historia es así. Esa ecuación del calor unidimensional, ¿sí? Que ven que también está acá, representa el siguiente fenómeno físico. Es tal vez el modelo físico de ecuación diferencial parcial de segundo orden más sencillo.
establece, digamos, o se utiliza para lo siguiente. Se supone un alambre o una varilla o una tubería muy delgada, ¿tá? De longitud L y sección transversal A. Muy delgada, como ustedes ya saben, significa que la longitud es muy superior a las otras dos dimensiones. Por eso es un alambre o una varilla, o sirve también para una tubería delgada. Delgada, no hace falta tan delgada, pero delgada. O sea que L sea ampliamente mayor que la sección transversal, en este caso es circular, pero no tiene por qué ser circular. Entonces, se supone que esa varilla está, digamos, ubicada en una posición, por ejemplo, horizontal, o que se la hace coincidir con el eje X para que sea más fácil el análisis dimensional. Entonces, se analiza la distribución del calor a lo largo de esa varilla o de esa tubería. ¿Bien? Esta función U de X, como ustedes ven aquí en la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial es la función U que depende de X y que depende del tiempo. X es la dimensión física que estaría indicando el largo de la varilla. Entonces tenemos un extremo de la varilla en X igual 0 y el otro extremo en X igual L. Y T, bueno, T simplemente es el tiempo. Entonces lo que eso nos permite decir es que en cualquier sección de la varilla que nosotros estemos interesados, para un determinado instante de tiempo, ¿está? La temperatura que va a haber en ese punto o en esa sección de la varilla y en ese instante de tiempo, la vamos a poder encontrar directamente reemplazando la X y el tiempo en la posición, en la función U. Y encontraremos, por ejemplo, tantos grados centígrados. Entonces, esa función solución es la temperatura que depende de la posición longitudinal de la varilla y depende del tiempo. O sea, estamos suponiendo que para cada valor de X, en toda el área o sección transversal de la varilla, se mantiene exactamente la misma temperatura. O sea, ahí ya hay una simplificación matemática bien importante, porque en la realidad lo más probable es que no sea así tan perfectamente constante. Pero como todo modelo matemático es una simplificación de la realidad. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a plantear aquí? Bueno, vamos a plantear esta ecuación de segundo orden, ¿está? ¿Qué es K? Bueno, yo no voy a hacer toda la deducción porque en el PDF del SIL que se le subió está la deducción de la ecuación del calor. No es muy larga, creo que lleva una página al menos. Después si quieren mirarla, miran. Igual no es el objetivo ese, pero simplemente si lo quieren mirar, se deduce por las leyes fundamentales de la termodinámica de transmisión de calor, se deduce esa ecuación diferencial. Simplemente como para tener idea, la constante K es una constante que depende del material. No me acuerdo si esta es la nomenclatura, pero sí son las constantes físicas. K se obtiene haciendo el cociente entre lo que yo acá voy a llamar mu, que es la conductividad térmica del material del cual está hecho esa varilla. ¿Bien? Dividido el calor específico, que voy a llamar gamma, que también depende del material, y multiplicado en el denominador por la densidad de masa o el peso específico de ese material. O sea, la conductividad dividida la densidad de masa por el calor específico es la constante K que aparece en la ecuación diferencial. Como todas estas constantes dependen del material, entonces podemos estar seguros que esa constante K es positiva. ¿Bien? Bueno, esa es la constante K entonces que aparece multiplicando a la derivada segunda de la temperatura con respecto a X en el lado izquierdo. En el lado derecho, directamente tenemos, en el lado derecho de la ecuación, la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Bien? Bueno, aquí abajo, no sé si logran ver,
hay una serie de condiciones, aprovechando que recién charlábamos sobre las condiciones iniciales y de fronteras, porque este es un problema que vamos a resolver ahora enseguida, ¿tá? Y ahí estas que están aquí son las condiciones iniciales y de frontera. La primera, ¿tá? La primera de esas condiciones establece que la temperatura U cuando X vale 0 y para cualquier tiempo T es igual a 0. Eso significa que el extremo izquierdo de la varilla se mantiene por algún medio a una temperatura constante de 0 grados. La otra condición establece que la temperatura U en el extremo L de la varilla para cualquier tiempo T también es igual a 0. O sea que el otro extremo de la varilla también por algún medio se lo mantiene a una temperatura constante de 0. Y la tercera, en realidad, estas dos son condiciones de frontera, porque indican temperatura constante en las fronteras de la varilla o del caño de la tubería esa. Y la última es una condición inicial. Fíjense que esa condición establece que la temperatura U en cualquier punto de la varilla para el instante 0 es igual a una función f de x. Esto es lo que se llama una distribución inicial de temperaturas. Y es una condición inicial porque está dada para el tiempo 0. Entonces, la ecuación del calor unidimensional, para poder resolverla, ¿y a qué me refiero con resolverla? Para poder, eso que nosotros hicimos con el ejemplo que les di recién de la ecuación diferencial es una resolución analítica. Pero vieron que como no teníamos condiciones de frontera ni iniciales, no pudimos encontrar las constantes, ni graficar la función, ni nada. Solamente quedó como en el armado matemático. Bueno, para que podamos avanzar un poco más y graficar las funciones y analizar un poco qué pasa con la temperatura, en este caso y demás, necesitamos para esta ecuación del calor condiciones de frontera y condiciones iniciales. Ambas. ¿Tá? Bueno, ahora, pueden variar. En este ejemplo que yo elegí acá, directamente puse un caso muy sencillo, y es que los dos bordes se encuentren a temperaturas constantes de 0 grados. En realidad, si son constantes nomás, eso ya ayuda un montón a la resolución. Porque la solución de esa ecuación queda bastante poco amigable. ¿Tá? Fíjense que este recuadro que está acá abajo del gráfico, donde indica U de xt, esa es la forma algebraica, analítica, que toma la solución. O sea, es la sumatoria de la integral, hay que resolver la integral, hay un seno, hay una exponencial negativa, hay que aplicar series de Fourier. Tiene todo un entramado que no es, digamos, muy sencillo. ¿Tá? Entonces, para que esto sea un poco más amigable y que podamos más o menos ver qué va pasando con la temperatura, es preciso ir agregándole condiciones iniciales o de frontera. Me quiero detener un momento entonces, pasando en limpio. La ecuación del calor unidimensional, entonces es esta, K por derivada segunda U en X igual derivada primera de U en T. Esa constante K depende de las características del material. Perfecto. Hasta ahí lo que es la ecuación en sí. Esto que viene después es lo que quiero charlar ahora rápido. No vamos a hacer la resolución ahora ya, pero les comento nomás. Las condiciones de frontera y las condiciones iniciales van a variar dependiendo de los datos que tengamos, que podamos obtener o que me den. ¿Tá? Por lo general, en este tipo de problemas se conocen las temperaturas, al menos en los extremos de la tubería o de la varilla. ¿Tá? Y eso entonces serían condiciones de frontera. No necesariamente esas temperaturas tienen que ser iguales, ni necesariamente tienen que ser constantes. ¿Tá? Bien, eso por un lado. Y con respecto a la condición inicial,
En este caso, lo que se marca es que hay una distribución inicial de temperaturas. ¿Qué significa eso? Significa que si esta fuese nuestra varilla y este es el extremo 0 y este es el extremo L, nosotros por alguna circunstancia estamos conociendo la distribución de temperaturas. Supongamos que este sea el eje U donde graficamos la temperatura. Y supónganse que me dicen que esta función por tramos que yo acabo de graficar, yo sé de algún dato extra que tengo porque hice las mediciones, lo que sea, sé que la distribución inicial de temperaturas, o sea, cuando el tiempo es 0, sigue esta ley. O sea, entre 0 y este valor A de la varilla aumenta linealmente, entre A y B se mantiene constante en un determinado valor, y entre B y L nuevamente se reduce y vuelve a ser 0. Entonces, 0 en los extremos y varía de acuerdo a ese pulso. También puede variar de acuerdo, qué sé yo, a una cosa así. ¿Está? A cualquier tipo de distribución, pero yo tengo que conocerme, o tengo que haber medido o me tienen que haber dado el dato. Eso se llama distribución inicial de temperaturas. También puede ser que la temperatura inicial sea constante en toda la varilla. Bien. Otro tipo de condiciones iniciales o de frontera se puede dar si esa varilla está aislada. ¿Está? Si esa varilla está aislada. Supóngase que sea una tubería o que sea una varilla aislada en los extremos y entonces no va a haber transmisión de calor en los extremos. Y entonces, por ejemplo, los datos extras podrían ser que la variación de la temperatura con respecto a X en la posición X sea 0. O que la variación de la temperatura con respecto a X en la posición L sea igual a 0. Esto me está indicando que en los extremos 0 y L la varilla está aislada y no hay intercambio alguno de calor con el medio, con el elemento físico, con el sistema físico que esté en contacto esa tubería. Esa podría ser una posibilidad. También podría ser que en lugar de ser igual a 0, fuese, por ejemplo, menos, igual, qué sé yo, o igual a una constante C, o igual a una constante menos C. Esto me estaría indicando que en la frontera L esa varilla está perdiendo calor, o sea, está transmitiendo calor al medio. O si la C tuviese otro signo positivo, que estaría absorbiendo calor del medio, o sea que ahí habría un contacto físico con un medio que estaría intercambiando. Bueno, y así puede haber muchas condiciones diferentes. Entonces, por eso a la pregunta hoy de uno de ustedes, yo les decía que no hay un tipo único, una cantidad única, un modelo único para las condiciones iniciales y de frontera. Eso depende del modelo físico. ¿Ah? Muy bien. Bueno, quiero ver si puedo sacar esto. Voy a apartarla. Esta sería entonces la primera de las ecuaciones. Voy a volver a la pantalla. ¿Qué hice yo? Ah, no estoy en la pantalla. Bueno, voy a tener que sacar entonces. Bien, ahí entonces. Ahí está, por fin. Disculpen que no sabía dónde había escrito eso. Bueno, esa primera entonces es la ecuación del calor. Entonces aquí vamos a poner que U de X y de T va a ser la distribución de temperaturas, así se llama, distribución de temperaturas a lo largo de esa varilla. ¿Bien? La segunda ecuación se llama ecuación de onda. La ecuación de onda también es bastante sencilla. Hay una constante a cuadrado, alfa cuadrado, k cuadrado, depende del libro, que está multiplicada
por la derivada segunda de u con respecto a x dos veces, y eso es igual a la derivada segunda de u con respecto al tiempo dos veces. Bueno, aquí como está al cuadrado no hace falta aclarar, ustedes ya saben que a es una constante positiva. ¿Bien? Esta ecuación de onda sirve, ¿tá?, para encontrar los desplazamientos, ¿tá?, de una cuerda, ¿tá?, relativamente delgada, ¿sí? Por ejemplo, de la cuerda de una guitarra. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar la gráfica. Entonces, la solución U, que va a depender también de X y del tiempo, estaría indicando los desplazamientos, ¿tá?, los desplazamientos de esa cuerda con respecto a una posición de equilibrio. ¿Bien? Esta constante A también depende de las características del material, o sea que es constante, ¿sí? Y la solución de esa ecuación diferencial es entonces la distancia o el desplazamiento que sufre cada punto de esa cuerda cuando se ve sometido a una fuerza externa. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos la cuerda de una guitarra que está en reposo y la pulsamos, ¿está? La pulsamos, supuestamente hacemos un desplazamiento perfectamente transversal, o sea, perpendicular hacia arriba, si la guitarra está acostada, digamos, la desplazamos hacia arriba y esa cuerda comienza a vibrar. Y en cada punto de la cuerda hay un desplazamiento medido en unidades de dimensión longitudinal con respecto a la posición de equilibrio. Esa distancia es lo que se mide con la función U. Y por supuesto va a depender del instante de tiempo y de la posición de la cuerda. ¿Está? Bien, entonces ahora voy a traer de vuelta el gráfico y les voy a mostrar. No sé por qué no me está permitiendo seleccionar una cuerda. Una página, digo. Esa sería, chicos. ¿Ven ahí arriba que dice ecuación de onda? Bueno, ecuación de onda es la que les escribí recién. A cuadrado, derivada segunda de u en x igual derivada segunda de u en t. Y esta sería la gráfica. Estamos suponiendo entonces, esto que está en color verde es una cuerda supuestamente en el estado de reposo, de equilibrio perfecto, podría ser la cuerda de una guitarra, ¿está? La cuerda tiene una longitud L y se supone que está tensada desde x igual 0 hasta x igual L. Y que nosotros, mediante alguna acción externa, sacamos del equilibrio a esa cuerda y entonces ella comienza a vibrar. ¿Bien? Y cada punto de la cuerda va a sufrir un desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio que es el eje X. Este desplazamiento vertical, aquí, medido sobre el eje Y es la función U, o sea, es la solución de esa ecuación diferencial. Aquí también estamos suponiendo, por supuesto, en este modelo matemático, que la cuerda o el material de la cuerda es homogéneo en toda la longitud, que el largo de esa cuerda es muy superior a la dimensión transversal y que los desplazamientos son perfectamente perpendiculares al eje X. Y entonces la solución de esa ecuación diferencial nos va a permitir encontrar para cada instante de tiempo y para cada posición el desplazamiento que va sufriendo la cuerda, que como pueden apreciar es variable en X y en T. En este caso, ¿cuáles podrían ser las condiciones iniciales o de frontera? Y bueno, también va a variar, pero por lo general, las condiciones de frontera son la posición de la cuerda en los extremos, o sea, en el extremo 0 y en el extremo L. En este caso, según la gráfica, estos desplazamientos son nulos porque la cuerda está sujeta en esos extremos. Entonces, para cualquier instante de tiempo se mantiene. Y también suele ser dato, ¿sí? Suele ser dato la distribución inicial, o sea, ¿cuál sería para
cualquier valor de x en el instante t, ¿cuál sería la función f de x que estaría dando lo que se llama el desplazamiento inicial? O sea, puede ser, por ejemplo, que se lleve la cuerda a una posición como esta, o más común por ahí sería, si esto es 0 y si esto es L, que se lleve la cuerda a una especie de triángulo o de rampa de esta forma, y a partir de ahí se la suelte. Entonces, la forma de esta curva inicial sería el desplazamiento inicial. También es posible que se dé la velocidad inicial, o sea, que se dé la derivada primera de x con respecto en el tiempo 0. Y esa sería una función b de x, que sería la velocidad inicial. Si se la suelta desde el reposo, entonces esa velocidad inicial va a ser 0, y si no, tendrá otro valor. Y esas serían las condiciones iniciales y de frontera con las cuales se resuelve la ecuación de onda. Es muy parecida a la ecuación del calor en cuanto a la resolución y en cuanto al tipo de condiciones de frontera, solo que esta por ahí se vuelve un poquito más larga su resolución, porque las dos derivadas parciales son de segundo orden, ¿tá? Mientras que en la ecuación del calor, una de ellas es de primer orden, pero no hay mucha diferencia. Y la tercera de las ecuaciones de esta terna de ecuaciones así como más famosas o más difundidas es una que ya conocemos, es la ecuación de Laplace. Esta ecuación, recordamos, es la derivada segunda de u con respecto a x dos veces más la derivada segunda de u con respecto a y dos veces es igual a 0. Bueno, esta ecuación de Laplace nos va a dar como solución una función u que depende de x y de y. ¿Tá? Voy a poner así para no confundir. Esto de la cuerda corresponde a esto. La ecuación de Laplace, entonces, nos da como solución una función u que depende de x y de y. A diferencia de las dos ecuaciones anteriores, la de Laplace es independiente del tiempo. Las dos variables independientes de Laplace son variables dimensionales, son variables espaciales. ¿Ah? Nosotros vimos Laplace cuando estudiamos campos vectoriales, y entonces esta función u de x puede representar diferentes cosas de acuerdo al contexto en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, puede representar una distribución de temperaturas en una placa, y donde x e y son las dimensiones de esa placa o de esa superficie. También puede representar la distribución de velocidades del flujo de un fluido bidimensional o de un flujo planar. También puede representar una distribución de un potencial electrostático en alguna región del plano. Y entonces esta x y esta y son las dimensiones, ¿tá?, en el plano cartesiano de esa región R en la cual nosotros estamos analizando el fenómeno, ya sea de variación de temperatura, de variación de velocidad, o sea, de un flujo térmico, del flujo de un fluido o de un flujo de un campo eléctrico. Dependiendo de eso es la interpretación de Laplace. Pero importante diferencia es que Laplace, a diferencia de la ecuación de onda y a diferencia de la ecuación del calor, es independiente del tiempo. Muy bien. Por hoy vamos a dejar acá. El lunes vamos a continuar y ahí ya para cerrar la materia, el lunes va a ser la última clase teórica que vamos a tener, vamos a desarrollar estas dos. Vamos a desarrollar la ecuación del calor con un ejemplo, con gráficas, con todo, y la ecuación de Laplace también con un ejemplo, con gráficas y con todo. ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta o cuestión que quieran comentar, estaríamos dando por terminada la clase, ¿sí? No hay práctica, como les dije hoy.
porque todavía no terminamos, ¿sí? No, por ejemplo, esta la ecuación de Laplace es la que también, por ejemplo, en el caso de ingeniería civil se aplica para la distribución de tensiones. Por supuesto. Claro. Exactamente. Dale. Estas ecuaciones en realidad se aplican para muchas otras cosas. Por ejemplo, la ecuación de Laplace, ya que estamos, también se aplica para vibración de membranas, por ejemplo. La ecuación del calor, por ejemplo, se usa mucho en las ciencias químicas, porque en lugar de transmisión del calor, por ejemplo, también el fenómeno puede ser la dilución de una sustancia en otra o de una solución en otra. Entonces, en vez de suponer que lo que se transmite es calor, lo que se diluye es una sustancia química y se analiza la concentración de esa sustancia química en cada punto de una tubería, por ejemplo, y en cada instante de tiempo. ¿Sí? Tiene muchas aplicaciones. Bueno, muy bien. Ingeniera, Nosotros, una duda más. ¿sí? Un poco aparte de todo esto, pero vi que en el apunte que estaba compartiendo, la forma de expresar la ecuación parcial era con un delta. Sí, la delta minúscula. Ajá. Sí. ¿Hay alguna convención, algún significado que pueda tener entre usar el delta o este símbolo que solemos usar nosotros? ¿Cuál símbolo decís? El que es como una A en imprenta. Para las ecuaciones parciales nosotros solemos ocupar, usted lo ocupa en ecuación de calor, en ecuación de onda, escribió ecuación, ecuación parcial. ¿Esta? ¿Este triangulito? ¿Esta de delta derivada minúscula? parcial, el símbolo de derivada parcial. Y el símbolo de derivada parcial, en cálculo 2, ¿no vieron así? ¿No vieron con esta delta minúscula? Lo vimos con ese símbolo. Ah, exacto. no, nabla es otra cosa. Este triangulito al revés, vos decís. No, me refiero a el símbolo que usted rodeó. Sí, delta. Ese mismo. Sí, ajá. ¿Y ustedes cómo lo vieron? Lo vimos así, y yo ahora vi que en la imagen que compartió había una expresión que usaba el delta. Otra. Ah, déjame ver qué es. ¿En esta última que era la de onda? Creo que desde la primera, desde la de calor. Sí. K por delta, 2 veces de U. K por derivada segunda de U con respecto a X 2 veces. Ajá. No, es la delta nomás, capaz no se lee bien, pero es la delta minúscula. Es claro. K, así. Es esta. Claro, mi duda era solamente... Sí, tenía entendido que eran distintos símbolos en todo caso. No, es la delta. Es la letra griega delta minúscula para representar derivadas parciales. Ok, perfecto. Yo pensé que vos te referías a esta delta que está acá, como delta X. Esa delta mayúscula es la que nosotros ya conocemos desde cálculo 1 y es la que sirve para representar incrementos en las variables. Claro, eso está conocido, totalmente. Es así. Y para las derivadas parciales, la delta minúscula, que es la misma que vieron en cálculo 2. Muy bien. Nos vemos entonces. Gracias. Ingeniera, le quisiera hacer una pregunta, o sea, sobre otro tema de matemáticas, solo para saber. Yo que estaba, por ejemplo, este ya es el último tema que se da en esta materia, ¿cierto? Sí. Y le pregunto, por ejemplo, en el caso, ya sea algunas de las ingenierías más adelante, ¿se llega a ver lo que son el estudio de funciones del tipo eulerianas? O sea, las funciones gamma, beta, eso. Sí, los electrónicos seguro. Ah. Los electrónicos seguros y los civiles, no quiero decirte con un 100%, pero me parece que también. Claro, ¿sí? claro. Sí, ahí ustedes inclusive van a estudiar no solo, ustedes, prefiero los electrónicos, por ejemplo, y los de computación creería que también, más adelante. Van a estudiar las funciones beta, las funciones gamma y las transformadas beta, la transformada gamma, la transformada zeta, por ejemplo. En lugar de la transformada de Laplace, que es la que vimos nosotros, hay muchas otras transformadas con esas funciones.
pero son súper específicas y ya son específicas de cada carrera. Eso ya lo van a ver, bueno, en las carreras justamente. Esto que nosotros estamos viendo acá, tratamos de encarar la materia, si bien la materia en sí es matemática aplicada y por lo tanto hay que dar las aplicaciones, pero tratamos de hacerla como lo más general posible a las aplicaciones, porque como ustedes están de todas las carreras, no entramos en detalle para una carrera porque es como que los otros quedarían como colgados, ¿no? Entonces tratamos de hacer algo más general, pero de que hay aplicaciones mucho más estrictas, mucho más finas y con mucho más nivel de desarrollo, no les quepa la menor duda. Claro, claro, lo mismo como dijo con esto, tiene un montón de aplicaciones, Exactamente, incluso fuera de sí, ingeniería. un montón. Sí, sí, nosotros elegimos 2, lo que pasa que estas encima son largas de resolver. Por lo general, las aplicaciones físicas de la matemática no se pueden hacer con conceptos muy básicos. ¿Tá? Solo con derivadas, solo con integral no se pueden hacer. Aquí, por ejemplo, en la clase que viene vamos a ver que vamos a usar derivadas, por supuesto, integral, vamos a usar series de Fourier, vamos a usar lo que vimos en primer año, desarrollos en serie de funciones, todo eso vamos a usar. Obviamente, y ecuaciones diferenciales. Claro, claro, porque incluso las ecuaciones diferenciales se aplican incluso a la medicina, todo eso, ¿no? A todo se aplica. A Claro. todo se aplica. El año pasado en cálculo 1 vieron que vimos algunos ejemplitos bastante sencillos, ¿tá? Ahora este año agregamos lo de circuitos, agregamos los de vigas, y ahora con las parciales vamos a agregar lo de la ecuación del calor y lo de la ecuación de Laplace desde otro punto de vista, porque nosotros cuando vimos campos vectoriales con Laplace, nosotros estábamos en una posición privilegiada, digamos, ahí, porque como nosotros trabajamos, acuérdense allá al principio de las materias, nosotros decíamos, dada la función u de xy igual a tal cosa, entonces veíamos si era gradiente, si no era gradiente, igualamos a una constante, armamos las curvas de nivel, sacábamos la armónica conjugada que representa el camino del flujo, etc. Pero nosotros partíamos de que conocíamos la función u de xy. Y eso generalmente no ocurre. Lo que ocurre es que ocurre lo que vamos a ver ahora en la clase que viene. Nosotros vamos a tener una distribución, pónganle de flujo o de temperaturas que sigue la ecuación de Laplace en un sistema físico que está funcionando, por ejemplo, y nosotros lo que vamos a decir, lo que vamos a poder decir, bueno, en esta placa hay un flujo, qué sé yo, que sigue la ecuación de Laplace, voy a poder tomar la temperatura en algunos puntos, voy a poder saber si esto está aislado o no está aislado, o sea, voy a sacar las condiciones de frontera. Y con eso me voy a tener que arreglar para encontrar U. U no conozco, U es mi objetivo. Y eso se hace resolviendo la ecuación diferencial. O sea que lo que nosotros vimos al principio con campos vectoriales es, digamos, la mesa servida. Me dan en bandeja, me dicen, mira, la función U es esta. Bueno, eso ocurre en el mejor de los mundos. En general, ustedes van a tener un sistema físico con ciertas características que van a saber que es, digamos que es un flujo, un campo de divergencia nula, porque no intercambia calor con el medio, por ejemplo. Van a tener la temperatura en algunos puntos, ¿sí? Van a poder hacer con un termómetro, con lo que sea, una sonda medir en algunos puntos, pero a esta función va a haber que encontrarla. ¿Y de dónde? Y de la resolución de Laplace. ¿Y cómo hago eso? Con ecuaciones parciales. Ah, claro, entonces acá, o sea, se podría decir que lo que estamos hallando es el campo vectorial de eso que estamos buscando. No, nosotros lo que vamos a encontrar es la función U. Esa función U sería el potencial que va a generar el campo vectorial. Lo que pasa es que si yo encuentro la función U, generar el campo vectorial es un juego de niños casi, porque armo las derivadas parciales en X y en Y y tengo el campo vectorial. ¿Ah? Acá, claro. Acá la pregunta del millón es, bueno, ¿dónde está la función U? Digamos, tráeme la función U. ¿Cuál va a ser la respuesta? No, la función U no la tengo. Puedo tener el sistema, tener acá, agarrar, medir la temperatura, medir el potencial y arreglarte para encontrar la función.
Y eso es lo que vamos a hacer ahora el lunes. En un Claro, ejemplo en entiendo. particular. En un Sí, ejemplo sí. en particular. ¿Ah? Bueno, bien. Muchísimas gracias por la clase. No, por favor, a ustedes que sigan bien.